Daremos comienzo con la clase número 16 de Isaías. La palabra es a partir del capítulo 64. La escena del capítulo 64 es oración. Primero, oración pidiendo que actúe con poder como actuó en el antaño. Versículo 1 al 4. Segundo, sale al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan sus caminos. Versículo 5a. Tercero, confiesan el pecado y se arrepiente. Versículo 5b al 7. Cuarto, motivo de salvar al pueblo de Judá. Versículo 8 al 12. Leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 64. Ojalá rasgara los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua, así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Recuerda la aparición de Dios en el monte Sinaí. Y así pide que con su gran poder actúe sobre los enemigos también. Dios desciende como juez. Por eso aparece el Señor como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Entonces los enemigos tiemblan y desmayan. Y el nombre de Dios es exaltado. Versículo 3. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. El juicio del Señor es más grande de lo que pensamos. Por eso tiemblan los gentiles. Y Dios rescata al pueblo de Israel. Dijo, las montañas temblarían ante ti. Potencias tan grandes como montañas es sometido ante Dios. La vida y la muerte, la dicha y la desdicha del ser humano está en las manos de Dios. El auge y la caída de naciones está también en las manos de Dios. Versículo 4. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. En el pasado Dios guió con gran salvación al pueblo de Israel. Dios salvó a los que confiaron en Él. Dios juzga a las naciones. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra recibieron juicio de Dios por sus pecados. Dios juzgó a Egipto con 10 plagas. Por eso la gente vio la gran obra de Dios. La gente no podía comprender lo que Dios había hecho en el pasado. Versículo 5. Sales al encuentro de los que alegre practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Dios recuerda a los que practican la justicia.
los trata con generosidad. Sale al encuentro de los que obedecen la palabra de Dios y recuerdan a Dios. Bendito es aquel que obedece a Dios. De lo contrario, si peca, Dios se enojará. Versículo 6. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Delante de Dios todos somos gente impura. Aunque el ser humano querramos practicar justicia, somos trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Todos nosotros somos pecadores delante de Dios. Nuestro interior está en total depravación. Aunque pretendamos hacer el bien moralmente, eso no puede ser de acto de justicia ante Dios. Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12. Nuestra naturaleza humana es mala e injusta en sí. Por eso no hay nada más que recibir el juicio de Dios. Por lo que solamente por creer en Jesús podemos ser justos. Versículo 7. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. El pueblo de Judá se apartó de Dios por el pecado. Ni siquiera buscó a Dios. Por eso fueron extinguidos por sus pecados. El pueblo de Judá por sus pecados serían juzgados por fuego de Dios. Versículo 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. El profeta Isaías ora a Dios en representación a Judá. Judá es como el barro. Dios es como el alfarero. Dios es creador. También Dios es Padre de Israel. Por lo tanto, debemos confiar y depender de Dios humildemente. Nosotros somos solo criaturas delante de Dios. Por eso hay que rogar a Dios Padre. Versículo 9. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. El profeta Isaías ora a Dios. Ora diciendo, no te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Es una real oración de arrepentimiento a Dios. Versículo 10. Tus ciudades santas han quedado devastadas y hasta Sión se ha vuelto un desierto. Jerusalén es una desolación. Las ciudades santas del Señor han quedado como desiertos. Por eso el nombre del Señor fue menospreciado por los gentiles.
Por lo que el profeta Isaías ora con todo el corazón a Dios. Hoy en día también, pensando en la decadencia y la destrucción de las iglesias, debemos tener este corazón contrito. Sentir apenado pensar que las iglesias no están levantándose sobre la verdad. Versículo 11. Nuestro santo y glorioso templo, donde te alabarán nuestros padres, ha sido devorado por el fuego. Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos. El templo que adoraba a Dios fue devastado por el fuego. Por eso Isaías, adolorido, clama a Dios. Versículo 12. Ante todo esto, Señor, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? El profeta Isaías ora pidiendo a Dios misericordia. Ora para que tenga misericordia de Jerusalén y del templo por el nombre del Señor. Ora para que salve a Jerusalén. Ora para que salve a los fieles creyentes. Nosotros también, como Isaías, debemos orar arrepentidos. Hay que orar por el reino de Dios y su iglesia. Continuamos con el capítulo 65 de Isaías. La escena es nuevo cielo y la nueva tierra. Primero, los que antes no buscaban a Dios ahora lo encuentran. Segundo, reciben juicio los judíos que adoraban ritualmente. Versículos 2 al 7. Tercero, destruye a los idólatras, pero deja la semilla santa, el remanente. Versículo 8 al 12. Cuarto, disciplina a los orgullosos, pero a los siervos de Dios les derrama gracia. Versículo 13 al 16. Quinto, cielo nuevo y la nueva tierra. Versículo 17 al 25. Leamos el versículo 1. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Está profetizando que los gentiles serán salvos. Los gentiles en el pasado no oraron a Dios. Ellos ni buscaron a Dios, ni invocaron el nombre de Dios. Ellos ahora vuelven a Dios, oran e invocan el nombre de Dios. Está diciendo que el Evangelio se extenderá a los gentiles también en el tiempo del Nuevo Testamento. Los gentiles oran a Dios. Los gentiles invocan el nombre de Dios. Reciben la salvación por invocar el nombre de Jesús. Todos los que invocan el nombre del Señor será salvo. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios responde diciendo, aquí estoy. Cualquiera que crea en Jesús lo recibirá. Versículo 2.
Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Al pueblo de Israel le gustó apartarse de Dios. Fueron por caminos malos. Pero Dios extendió sus manos todo el día para que este pueblo volviera. Pero el pueblo de Israel no respondió a este llamado. Por lo que el Evangelio fue a pasarse a los gentiles. Por eso ahora los gentiles tienen la salvación. Antes, sea coreanos o chinos, todos éramos gentiles. Ahora aún los gentiles son salvos por invocar el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 19 al 21. Versículo 3 y 4. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro. El pueblo de Judá adoraron a ídolos de acá para allá. En lugares secretas adoraron a los ídolos. También dijo que comieron carne de cerdo. Levítico capítulo 11, versículo 7. En el Antiguo Testamento no podían comer carne de cerdo. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento se puede comer. Así ellos comieron caldos impuros en el tiempo del Antiguo Testamento. Siguieron los decretos de los gentiles. Siguieron las costumbres gentiles. Nosotros también, antes de creer en Jesús, seguimos las costumbres del mundo. Pero después de creer en Jesús debemos dejar toda costumbre y tradiciones humanas. Versículo 5. ¿Qué dice? Manténganse alejados, no se me acerquen. Soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Los judíos alardearon de los rituales superficiales y las tradiciones. Ellos jactaron de su santidad. Pero Dios no considera importante lo que es externo. Dios mira el interior. Ama y se regocija de lo espiritual y lo verdadero. Ellos, adorando externamente a Dios, afligieron su corazón. Dijo, todo esto me fastidia como humo en la nariz. Enoja a Dios. Por tanto, debemos ir por senda de la vida y verdad. Versículo 6. Ante mí ha quedado escrito, no guardaré silencio, les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia. Dios le da su merecido al pueblo de Judá por idolatrar y pecar. Todos los que pecan delante de Dios recibirán juicio y castigo. Versículo 8. Así dice el Señor, cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos, no lo destruiré a todos.
Dios cortará y quemará ramas que no den frutos, pero deja las ramas que dan fruto. Isaías capítulo 1, versículo 9. Dijo, de Jacob sacaré descendientes. Esto significa que Dios cuidará de entre el pueblo de Judá a los fieles y verdaderos creyentes. Hoy en día también Dios cuida de su verdadera iglesia y a su congregación. Versículo 10. Para mi pueblo que me busca, Sarón será redil de ovejas, el valle de Acor, corral de vacas. Dios derrama grandes y variadas bendiciones a la iglesia y fieles que cuidan su fe. Versículo 11. Pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan de mi monte santo, que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesa y sirven vino mezclado, pero juzgará a los que adoran a ídolos. Por eso nosotros debemos abandonar toda clase de ídolos que tengamos. Versículo 13. Por eso así dice el Señor Omnipotente, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre, mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed, mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Aquí mis siervos se refieren a toda persona que viven solo para Dios y hacen a su voluntad en todo momento. Dios bendice abundantemente a los verdaderos fieles. Pero los malvados terminarán sufriendo hambre y sed y serán avergonzados. Versículo 15. Mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición. El Señor Omnipotente les dará muerte, pero a sus siervos les dará un nombre diferente. Significa que los judíos serán juzgados. Pero los verdaderos fieles serán alabados por Dios. También Dios le dará un nombre diferente. Dijo, les dará un nombre diferente. Por ejemplo, nosotros los fieles seremos llamados cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Versículo 16. Cualquiera que en el país invoque una bendición lo hará por el Dios de la verdad, y cualquiera que jure en esta tierra lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Nosotros después debemos desechar a ídolos y volver a Dios. Las que antes adoraban, dejan y vuelven a Dios. Nosotros debemos dejar a los ídolos y volver a Dios. Hay que pedir al verdadero Dios las bendiciones. Versículo 17. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Aquí desde el versículo 17 muestra cómo serán los 1000 años después de la segunda venida de Jesús. Esto simboliza también al mundo de la salvación espiritual, es decir, al mundo espiritual. ¿Qué es aquí el nuevo cielo y la nueva tierra? No significa que desaparecerá por completo la tierra y las estrellas.
La tierra, estrella y el sol ya existentes seguirán permaneciendo. Tan solo que desaparecerá el cielo y el mundo pecaminoso. Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Allí en el versículo 5 dice que yo hago nuevas todas las cosas. En el versículo referente dice que no volverán a mencionarse las cosas pasadas. Significa que olvidará del cielo y la tierra pecaminosa. En el reinado de 1000 años ya no estará el diablo. Porque como dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, dejará encerrado por 1000 años al diablo. Nosotros los fieles reinaremos como reyes durante el reinado de los 1000 años. Apocalipsis 21, versículos 24 y 25. Con respecto a la explicación del reinado de los 1000 años, tome como referencia el seminario del capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 18. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. En el reinado de los 1000 años abundará la alegría. Allí reinaremos como reyes. Gobernaremos a ese pueblo. Nosotros ya nos hemos transformado en cuerpos glorificados. Tenemos el cuerpo resucitado. Y con ese cuerpo resucitado gobernamos al pueblo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 24 a 25. Versículo 20. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. En el reinado de los 1000 años vivirán por mucho tiempo como árboles. Los ancianos vivirán como 1000 años. Pero como dice, el que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. En el reinado de los 1000 años no existe casi la muerte, porque no hay pecado. Pero aquí los que murieron sin llegar a los 100 años son las personas que viven antes de entrar en el reinado y cuando entran en ese periodo mueren por los pecados cometidos anteriormente. Pero en general viven hasta casi terminar los 1000 años de reinado. Nosotros somos reyes por el cuerpo resucitado. El pueblo de ese tiempo son los que ya estaban viviendo en el mundo y sobrevivieron antes del reinado de los 1000 años. Ellos siguieron teniendo hijos. Y nosotros con nuestro cuerpo glorificado los reinaremos. Versículo 21. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. El pueblo del reinado de los 1000 años vive pacíficamente. Tampoco tienen pecado, tampoco hay gérmenes, ni necesidad de hospitales. Solo está lleno de la gloria de Dios. Por eso ese pueblo vive en paz. Como tampoco hay guerra, pueden vivir en armonía. Nosotros ya con cuerpo glorificado reinaremos sobre ellos.
Versículo 23. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tantos ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. El pueblo del reinado de los 1000 años no padecerán calamidades. Por eso ellos no se mueren, ni se enferman, y siguen teniendo hijos. Ya casi al finalizar los 1000 años ellos habrán llenado la tierra. Ya casi al final del reinado de los 1000 años se levantará guerra entre Gog y Magog. Y después habrá juicio del trono blanco. Luego al final habrá el eterno cielo y el eterno infierno. Nosotros los fieles pasaremos por el reinado de los 1000 años y entraremos al reino de los cielos. Toma referencia del estudio de Apocalipsis capítulo 20. Versículo 24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Dios permanece junto a su pueblo. Conoce todas sus situaciones. Por eso antes que lo llame, Él le responderá. Apocalipsis versículo 21, versículo 22, 23. Versículo 25. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará del polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. El lobo y el cordero comen juntos. El león come paja como el buey. Y la serpiente tampoco tendrá veneno. El león no comerá animales más pequeños. Allí se restaurará el jardín del Edén. Habrá paz. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Por eso, pasando por el reinado de los 1000 años, llegaremos al eterno reino celestial. Continuamos con el capítulo 66 de Isaías. La escena es un verdadero culto. Primero, al que Dios cuida. Versículo 1 y 2. Segundo, Dios no acepta sacrificios superficiales. Versículo 3 al 4. Tercero, Jehová castiga a los que persiguen a los fieles creyentes. Versículos 5 al 6. Cuarto, restauración y le llena con gracia abundante. Versículos 7 al 14. Quinto, Jehová juzga a los que adoran los ídolos. Versículo 15 al 17. Sexto, las naciones ofrendan regalos a Jehová. Versículo 18 al 23. Séptimo, los creyentes ven el juicio de los malvados. Versículo 24. Leamos el versículo 1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Dios usa el cielo como su trono y la tierra como el estrado de sus pies. El cielo es el reino celestial. La tierra se refiere a la creación. Dios trasciende el universo y gobierna, es el soberano. Salmos capítulo 19, versículo 1 y 4. Estrado es un banco que se usa para subir. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10.
Dios recibe la gloria por medio de su criatura. Esta tierra es estrado eterno de Dios. Lo utiliza como su estrado. Dijo, ¿qué casa me pueden construir? Dios es espíritu. Está en todo el universo. No hay lugar donde no pueda estar. Por eso no debe querer encerrarlo en un pequeño edificio. Nuestro Dios está en todos lados. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Dijo, ¿cómo edificaré un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? Tan solo que si Salomón construía el templo y el pueblo oraba allí, diciendo, Dios que estás en los cielos, escucha nuestra oración. Versículo 2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios no queda atado a ninguna creación. ¿A quiénes ayuda a Dios? ¿A quiénes los cuida? Menciona 3 clases. Primero, al de pobre en espíritu. Dios derrama bendición a los que son pobres en espíritu. Mateo 5:3. Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Dijo que habrá ayes a los que están saciados. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Nosotros, aunque seamos ricos en el mundo, hay que ser de corazón humilde. Debemos tener un corazón humilde delante de Dios. Segundo, los contritos de espíritu. Son los que se arrepienten. A estas personas Dios los consuela. Primera de Timoteo 1:15. Mateo capítulo 5, versículo 4. Debemos arrepentirnos de no tener fe. Hay que arrepentirnos de no cuidar la fe. Hay que arrepentirse de no haber llegado a obedecer las peticiones de Dios. Hay que arrepentirse de no haber podido amar más a Dios. Salmo 51, 17. Tercero, a los que tiemblan ante la palabra de Dios. Hay que temblar ante la palabra de Dios y obedecer. Es considerar más importante la palabra de Dios que su vida. Abraham, obedeciendo la palabra de Dios, entregó hasta su propio hijo unigénito. Moisés le gustó más seguir a Dios que cualquier tesoro de Egipto o ser el hijo de una princesa poderosa. Versículo 3. Pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres, los que ofrecen corderos son como los que desnucan perros, los que presentan ofrenda de grano son como los que ofrecen sangre de cerdo, y los que queman ofrenda de incienso son como los que adoran a ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones.
Dios no acepta sacrificios que le entreguen religiosamente. No recibe la ofrenda de alguien que no es pobre en espíritu ni tenga un corazón contrito. Aunque sacrifiquen gran cantidad de toros ritualmente, Dios no los aceptará. Dios dijo que la obediencia es mejor que el sacrificio. También dijo que a Dios le agrada mejor la misericordia que el holocausto. Versículo 4. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen, porque nadie respondió cuando llamé, cuando hablé nadie me escuchó, más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Porque el pueblo de Judá no obedeció la palabra de Dios, recibieron la prueba. Si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, vivimos esclavizados por el diablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Por eso, si se aparta de Dios, Él lo castiga. Versículo 5. Escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Así dicen sus hermanos que lo odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán los avergonzados. Los religiosos corrompidos echan fuera a los fieles creyentes. Juan capítulo 16, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Pero Dios le da alegría a verdaderos fieles. Dios juzga a los que persiguen a los verdaderos fieles. Dios le recompensará. Versículo 7. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. Aquí Sión simboliza a Jerusalén. Hoy en día a las iglesias. Está diciendo que Judá se liberará de Babilonia sin pelear. Dijo antes de estar con dolores de parto. Aquí varón se refiere a la iglesia o a fieles creyentes. La iglesia se edificó por la gracia redentora de Jesucristo. Se reunieron congregaciones. No se puede formar un país de repente. Pero la iglesia de Cristo se formó por el poder de Dios de un día para el otro. Dios le dio un hijo y lo dio a luz. Esto significa el regreso de Judá de Babilonia. También significa que en el tiempo del Nuevo Testamento se levantará la iglesia. Por eso dice a los fieles que se alegren. Ha desaparecido la preocupación. Por creer en Jesús recibieron la salvación. Fueron liberados del pecado. Versículo 11. Porque ustedes serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos, beberán hasta saciarse, y se deleitarán en sus henchidos senos. Está diciendo que en el tiempo del Nuevo Testamento los fieles comerán abundantemente la palabra espiritual. Y aquel que reciba la palabra de Dios tendrá paz como un río. También volverán las naciones a Dios.
Por eso si creemos en Jesús, habrá consuelo, paz y vida. Versículo 15. Ya viene el Señor con fuego, sus carros de combate son como un torbellino, descargará su enojo con furor y su reprensión con llama de fuego. Está diciendo que Dios juzgará a los idólatras. Y Dios juzgó los que comían carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables en el Antiguo Testamento. Juzgará a los que desobedezcan a la palabra de Dios. Versículo 18. Yo por causa de sus acciones y sus ideas estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Vendrán y verán mi gloria. Dios juzga al pueblo de Dios corrompido. Los juzgará reuniendo pueblo de toda nación y lengua. Juzga al pueblo de Judá, llama al pueblo escogido de todos lados. Por eso las personas de las naciones verán la gloria de Dios. En el pasado los gentiles no conocían a Dios. Pero de esas naciones el pueblo escogido, arrepentido, volverán a Dios. Las naciones serán salvos por la fe. Ellos participarán de la gloria de Dios. Versículo 19. Les daré una señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama, ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Cuando envió las plagas a Egipto, los israelitas que tenían pintadas con la sangre del cordero se salvaron. Hoy en día son salvos los que se refugian en Jesucristo. Aquí aparecen distintos lugares de los gentiles. Por eso dijo, ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Dios levantando a los fieles hace anunciar a Cristo por todas las naciones. Este evangelio es anunciado hasta lo último de la tierra. Versículo 20. Y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones los traerán a mi monte santo en Jerusalén. Como una ofrenda al Señor los traerán en caballos, en carro de combate y en literas y en mulas y camellos, dice el Señor. Los traerán como traen los israelitas, en recipientes limpios, sus ofrendas de grano al templo del Señor. Los hijos de Israel traen ofrendas a Dios. Esto significa que los gentiles también, por creer en Cristo, traen ofrendas a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 16. Versículo 21. Y de ellos escogeré también a algunos para que sean sacerdotes y levitas, dice el Señor. Está diciendo que Dios levantará siervos entre los fieles gentiles. Que saldrán ministros llamados entre los fieles gentiles. Versículo 22. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. El cielo nuevo y la tierra nueva que Dios hace es eterna. Nosotros los fieles viviremos para siempre en este cielo nuevo y la tierra nueva.
Versículo 23. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. En el tiempo del Nuevo Testamento, los fieles salvos de las naciones vendrán a Dios y le entregarán culto. Los fieles creyentes entre los judíos entregarán culto. También entre los gentiles fieles vendrán a Dios y entregarán el culto. Versículo 24. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Al final los malvados serán destruidos. Los fieles verán la destrucción de los malvados. Dijo, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Esto se refiere a los malvados que no se arrepienten hasta el final. Los malvados que no creen reciben castigo en el infierno. Allí no puede morir aunque quiera morir. En ese lugar continúa el dolor para siempre. No se apaga el fuego. El dolor continúa. De esta manera los que no creen reciben castigo eterno del infierno. Por lo tanto, recibir el castigo infernal es así de terrible y doloroso. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Somos salvos por recibir a Jesús. Debemos ser pobres en espíritu, personas arrepentidos. Tengamos temor ante la palabra de Dios y obedecerlas. Entonces Dios permanecerá junto a nosotros y nos dará bendición. Concluimos con todas las clases de Isaías. Muchas gracias.